Quiero compartir la palabra de Dios. Está en el libro de Marcos, capítulo 16. Voy a leerlo del versículo 1 al 7. Y la palabra de Dios dice así. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Amén, amén y amén. Aplauda esta poderosa palabra del Señor. Le puse como título a esta palabra, a este mensaje, a este pequeño devocional que quiero compartirles en esta noche: un amigo ejemplar. ¿Cuántos tienen algún amigo que es súper re amigo? ¿Cuántos también levanten la mano? ¿Cuántos pueden decir que lo tienen? Amén, amén. Quiero un poquito, para que aquellos que quizás no conocen tanto la palabra de Dios, contar algunas características de este Pedro, que aquí en la palabra su nombre aparece especialmente entre todos los discípulos que tuvo Jesús a su lado, como una manera muy especial. Pedro fue uno de los discípulos más directos de Jesús. Formaba parte del círculo íntimo del Señor. Era un líder nato que había dejado todo por seguir al Maestro, quizás pensando que sus sueños se cumplirían, o aún así que serían aún mayores esos sueños y esos anhelos que podría alcanzar. Sirviendo al lado de Jesús, fue un hombre muy dichoso. Acompañando a Jesús, protagonizó momentos muy, muy especiales. Ha sido protagonista de milagros que ha hecho Jesús. Uno de ellos, uno de tantos, fue cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Pedro fue el primero en confesar a Jesús como el Hijo de Dios, del Dios vivo. Una verdad que según Jesús, como dice su palabra, había sido una revelación que fue lanzada directamente de Dios hacia Pedro. Fue también Pedro junto a Juan quienes fueron asignados a hacer una tarea muy especial: preparar la última cena. Tal vez en su interior Pedro habrá tenido esa extraña convicción o sensación de que la felicidad que había logrado alcanzar con Jesús era lo máximo y que jamás esa felicidad se apartaría de él. No solo porque Pedro no era uno más del montón, sino que tenía el privilegio de ser un miembro distinguido entre los demás discípulos. Tanto así que por el mismo Jesús le fueron otorgadas las llaves del reino de los cielos a Pedro. Pedro fue un hombre que cargaba con muchas promesas de Dios. Levante su mano ahí y diga: como yo. Una de ellas es que sería él una pieza fundamental en la edificación de la iglesia. Y así como Pedro sintió junto a Jesús, está
tocando el cielo prácticamente con las manos, viviendo días tras días experiencias extraordinarias con el Señor. Un día todo terminó. Esos días de repente se habían acabado y que Jesús había muerto y había sido crucificado en manos de los romanos. Desde ese momento, Pedro no solo cargaba con una terrible angustia de haber perdido a alguien tan especial, a alguien a que tanto amaba, sino que además siente una culpa inmensa, porque le había jurado a Jesús estar con él hasta la muerte, y esa promesa Pedro no la pudo cumplir. No solo que no estuvo junto al Señor en esas horas dramáticas, sino que además de eso, mientras azotaban a Jesús, lo escupían, lo torturaban, lo humillaban. Pedro cobardemente negó a Jesús, argumentando enérgicamente con todas sus fuerzas, con todo su ser, que jamás había estado con él. El miedo, la culpa, la tristeza habían alejado a Pedro de la presencia de Jesús. Desde la mirada de Pedro, ya todo había terminado. Su ministerio, sus sueños, sus anhelos, las promesas que había recibido llegaban a su fin. Y con esto quiero mostrarles un pequeño momento de lo que había sucedido en ese entonces con Pedro. No. Sí, yo me acuerdo de tu cara, vos estabas con él. No. Vos estabas predicando su palabra. Estás equivocada. Yo me acuerdo No. de vos. ¡Ey, vengan de la No, palabra! estás equivocada. No sé quién es. No sé quién es. Vos predicabas con él. No. Predicabas con él. No. Sí, yo te vi. Me No. acuerdo de vos. Estás equivocada, no. Sí. No. No. No sé quién es. No sé quién es. No. Vos estabas con él. Vos estabas con él. Caminás como él, hablás como él. Vos estabas con él. No. Vos sos su discípulo. ¡No! Vos estabas con él. ¡No! ¡Estás loca! ¡No sé quién es! ¡No lo vi jamás! ¡No lo conozco! ¡No lo vi jamás en mi vida! Señor, a donde tú vayas, yo te seguiré siempre, a la prisión o a donde sea, incluso a la muerte.
¿Por qué lo negué? ¿Por qué le mentí en la cara? ¿Por qué fui tan cobarde? ¿Por qué? Le prometí que iba a estar con él hasta la muerte. Sí, le prometí que lo iba a seguir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Vamos, vamos. No, vamos, déjenme. vamos. ¡Déjenme! ¡No soy digno! ¡Déjenme, váyanse! Maestro. 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 El miedo, la culpa, la tristeza habían envuelto la vida, la mente y el corazón de Pedro. Y desde su mirada, todo parecía haber acabado. Sin embargo, en el mundo celestial, para el reino de los cielos, se había empezado a gestar una nueva temporada para toda la humanidad. Y Pedro había sido el elegido para ser esa punta de lanza y ser usado para una nueva transformación. Yo quiero declarar a través de esta palabra que todos somos unos Pedros en esta noche. Y a través de mi devocional voy a demostrar que muchas veces actuamos como él, pero que esa primer temporada, que en ese momento de crisis, de aflicción de Pedro, estaba comenzando dentro de su interior y fuera, para toda una humanidad, algo nuevo, una temporada nueva, un tiempo nuevo, solamente que había sido designado algo grande, pero las cosas grandes tienen un precio grande que pagar. Yo quiero decretar en el nombre de Jesús que esa gran asignación que ha recibido Pedro, la vamos a recibir en esta noche cada uno de nosotros. Así que quiero que te prepares ahí. Decía que para la mirada de Pedro todo estaba terminado. Habían terminado sus sueños, sus anhelos, esos que quizás habían surgido a medida que iba conociendo cada día más el poder de Jesús. Esos milagros que realizaba, esas proezas, esas señales que se iban dando. Todo eso lo sentía también parte de él, porque estaban tan unidos. Y el Padre les enseñaba que todo lo que él podía hacer también lo iban a poder hacer sus discípulos, y aún cosas mayores. Todo eso creyó en un momento Pedro, pero llegó un momento especial, un momento que todos vivimos. Este momento especial que había atravesado Pedro fue un momento de lucha interna. Fue un momento en el que él creyó, por lo que hizo, que Jesús ya se había olvidado de él. Imagínense ustedes en una situación igual. Imagínense que somos Pedros. ¿Quién no ha hecho alguna vez algo semejante? Negar al Padre. ¿Cuántas veces como hijos de Dios no hemos negado a Jesús con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra manera de hablar, con las cosas que hacemos dentro de casa, fuera de casa,
dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Conocemos a Jesús y lo damos todo por Él, como hizo Pedro. Dice la palabra que Pedro dejó todo por seguir a Jesús. Y creo que nosotros, al conocer al Señor, nos ha pasado que Jesús nos ha sanado, nos ha hecho libre. Hemos conocido a la mejor persona, la más amorosa de este mundo, de todo el universo, a Jesús, a su Espíritu Santo. Y hemos dejado muchas cosas de lado para poder estar allí con Él y seguirlo y servirlo como hizo Pedro. Dejamos familias, dejamos tiempos especiales con nuestras familias, dejamos amigos, amistades que quizás nosotros creíamos que eran buenas, pero al fin no eran de tanta edificación como nos parecía. Cuando conocemos a Jesús, cuando caminamos con Él, leyendo su palabra, comenzamos a ver cuáles son aquellas cosas que le agradan al Señor que hagamos. Primeramente, el Señor busca un cambio personal dentro de nosotros. Busca esa sanidad, esa restauración, para poder hacer después una herramienta útil en sus manos. Todos nosotros somos herramientas en las manos del Señor, pero no todos están aptos para ser usados en su completo diseño. Porque si vos no le entregás áreas específicas al Señor, áreas que tengas que sanar, áreas que tengas que restaurar, esa área de tu vida no va a poder ser utilizada para restaurar o sanar a otros. ¿Cuántos hemos sentido en algún momento de nuestra vida caminando con Jesús que hemos tenido un lugar de privilegio? Un lugar donde nos sentimos realmente que somos amados por Jesús, que somos los mejores amigos de Él, donde Él nos respalda, Él nos guarda, Él nos da la autoridad y nosotros vemos cómo el poder de Dios es usado a través de nosotros. Lugares de privilegio que hemos perdido muchas veces por también fallarle, por menguar en nuestra fe, por esos momentos específicos de lucha, de adversidad, de prueba. No podemos realmente demostrar que amamos tanto al Señor como decimos. Pedro decía orgullosamente que lo seguiría hasta la muerte. Y en un momento hasta se levantó en medio de los demás discípulos y como que él era un hombre de coraje. Él siempre era como el chavo, hablaba y era el último que se escuchaba. Te seguiré aunque sea lo último que haga. Hasta la muerte, Señor. Y todos los demás asentaban con su cabeza. O decían, sí, yo también, Jesús. Pero él lo decía enérgicamente, como si resaltara realmente entre todos los discípulos. Y así fue. En su corazón estaba designado esa tarea para Pedro. Pero también tenía un precio que pagar. Pedro se tenía que dar cuenta que todos pueden ser o decir ser fieles al Señor, pero no todos lo pueden demostrar. Pero Pedro estaba empecinado de que a él no había nada ni nadie que lo aparte de su presencia. Y muchas veces nosotros nos encontramos así, decretando, asegurando que no va a haber nada ni nadie que te aparte de esta iglesia, de esta casa, del servicio del Señor, y mucho menos del propósito que ha sido asignado a tu vida. Pero cuando vienen problemas, las declaraciones no son las mismas. Lo que sale de nuestro corazón no es lo mismo en los momentos de prueba y adversidad que el momento donde todo nos va bien con Jesús. Y eso es lo que Pedro debía entender y aprender. Que hay que cuidar las promesas que hacemos al Señor.
porque si no resultamos mentirosos delante de Él. Y Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe cuáles son nuestros límites. Y cuando vos decís amar a Jesús con toda tu vida, con toda tu mente, con todo tu ser, ese amor va a ser probado. ¿Para qué? Para que vos te des cuenta cuál es el verdadero amor que sentís por el Señor. Si es un amor que tiene límites, si es un amor sincero, ese que se le da al otro sin condición, ese que se da cuando te fallan, cuando te traicionan, ese que se da incondicionalmente como el que da Jesús. Jesús es una persona que perdona todos nuestros pecados. Jesús es una persona que ama incondicionalmente a sus hijos. De ese amor es el que habla esta palabra. Ese amor es el que le llegó a Pedro cuando lo vuelve a llamar después de semejante escena. En ese momento donde Pedro niega a Jesús y lo niega en su cara, yo me imagino esa escena, mirando cara a cara al que lo había sanado, al que lo había restaurado, mirándole a los ojos. Pedro diciendo: no lo conozco, yo no soy cristiano, no, yo no voy a Remanente Santo. ¿Quién te dijo? Pero te vimos salir de ahí con una chica. No, no era yo, ¿qué tal, loco? Vos no vas al hogar feliz de que... No, ni ahí, ¿qué? Justo pasaba por ahí. Muchos negando a Jesús. Y saben que los momentos de crisis son los momentos o los escenarios perfectos para ver qué hay realmente en nuestro corazón. Pedro habría sufrido una crisis en ese momento. ¿Qué hago? ¿Lo sigo? ¿No lo sigo? Cumplo la promesa que le hice, pero lo están matando. Si lo matan a él, que yo pensaba que era el Hijo de Dios, ¿qué me van a hacer a mí? Niega a Jesús, no una vez, ni 2 veces. Lo niega 3 veces. Yo no lo conozco, pero si caminas igual que los de Remanente, si hablas como los remanentianos, vos, no, jamás fui a ese lugar. Lo negamos también cuando servimos. Cuando vienen esos momentos de crisis en nuestras vidas y comienzan a decir: no tengo fuerza, no tengo ánimo, no tengo ganas, no quiero servir hoy, necesito recibir. Porque quizás no haces eso. No, yo no voy a negar. No, me vieron, ya me revieron que salía de Remanente Santo, no puedo. Sí voy, pero estoy probando, a ver qué onda. Pero lo negamos de otra manera. Si estás con un pie adentro y un pie afuera, viendo qué vas a hacer. No, pero lástima a la pastora, que si no yo me entro de cabeza a servir. Estás negando a Jesús. Cuando estamos pidiendo siervos que vengan aquí a la iglesia temprano a orar, a interceder. No, yo amo a Cristo, yo soy el mejor líder, no sabes, pongo mano en mi hogar feliz y todos se caen. Pero si tenemos que venir una hora antes, no aparecemos. Negamos a Jesús. Cuando la voluntad del Padre quiere hacerse y vos no sos parte, estás negando a Jesús. Cuando te cansás de orar por esa persona que tanto te daña, algún esposo, alguna esposa, algún padre, alguna madre, algún hijo, alguna hija, cuando decís la verdad que no sé qué hacer con ella, que Dios se ocupe, se la entregamos al Señor. Estás negando a Jesús.
Cuando decidimos por cuenta propia qué hacer con lo que Dios nos dio y no consultamos a Él o no cumplimos la promesa que le hicimos, Señor, yo te voy a servir hasta que me vengas a buscar. La promesa que le hacemos en el bautismo al Señor, te voy a seguir hasta el último día. Todos hicimos esa promesa. Todos hicimos la misma promesa que hizo Pedro. Pedro, uno de los discípulos distinguidos que vivía cerca de Jesús, se equivocó, lo negó, rechazó haberlo conocido o caminado con Él. ¿No nos va a pasar a nosotros? Las crisis demuestran qué hay realmente en tu corazón. Las crisis son escenarios de procesos en tu vida, pero las crisis no forman parte de tu vida para estancarte, sino para que revises qué hay dentro de tu corazón. ¿Cuánto amor realmente sentís por Jesús? Si Jesús se merece realmente que vos lo sigas sirviendo, que sigas amando, o Jesús puede seguir de continuo en la historia de la humanidad sin vos. Igual, ¿quién soy yo? Vos sos un discípulo de Dios. Vos sos un discípulo que tiene una asignación, un propósito en los proyectos de Dios. Y no debes dejar que ninguna crisis venga a detener lo que Dios ha asignado ya para tu vida, para tu casa, tu familia. Las crisis son procesos de cambio. Miren lo que significa ahí, yo busqué. El significado dice: cambios profundos y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación. Son cambios profundos, cambios radicales. Pedro creía o decía que él amaba a Jesús con todo su corazón y que daría la vida por él. Pero Jesús sabía que no. Como Jesús sabe también cuáles son nuestras limitaciones o nuestras debilidades. ¿Qué es lo que vamos a dejar por Él? Si venimos con una familia destruida y Dios la restaura y vos prometiste seguirlo hasta que te venga a buscar, pero cuando tu familia está bien y vamos a pasar más tiempo con la familia, porque es un designio de Dios. No. El designio de Dios es mostrar el poder de Dios en tu familia y que vos podés servirle a Él y amarlo a Él porque Él te dio la capacidad de restauración para tu familia. Aplaudile al Señor. Son consecuencias importantes, dice. Nosotros creemos amar a Jesús, servirlo, decir: Señor, vos sabés que es hasta acá nada más. Vos sabés que es este pedacito de tiempo, que son solamente estos días, que los otros no, porque me diste trabajo y si vos me lo diste es para que trabaje y no venga a la iglesia. Y hay gente que lo está haciendo. Hay siervos de Dios que Dios le ha dado trabajo. Y cuando vos le decís: chicos, vengan temprano, hoy no puedo porque estoy trabajando, quizás llegue tarde o sobre la hora. Imaginen el corazón de Jesús. Si fuera como yo, que gracias a Dios no lo es, Jesús diría: pero esta, ¿para qué le di la chamba? Si sabía que me iba a cambiar por servirme, prefiero que tenga 2 manguitos menos y que esté más conmigo. ¿Así no pensaría Jesús?
momentos de crisis, cuando nos invade la culpa, el miedo, el temor, porque sabemos, muy dentro de nuestro corazón sabemos cuando dejamos de lado a Jesús. Lo que pasa que la mente muchas veces es gobernada por sentimientos. Decía, no, el Señor me bendijo con esto, así que yo le voy a dar más prioridad a esto que al servicio. La mente nos engaña, pero sabemos dentro de nuestro corazón que Dios necesita a través de nosotros seguir haciendo cosas grandes, pero que nosotros lo limitamos. Sentimos que Jesús ya no nos va a tener en cuenta como antes, porque antes le servíamos con todo nuestro amor, con todo nuestro ser, ahora no. Y nos vamos mintiendo diciendo, bueno, seguramente los nuevos que vienen llenos del fuego, llenos de la presencia y tienen tantas ganas de servir, el Señor va a usar a esos. Pero eso es una mentira. Eso es una mentira diabólica que detiene propósitos grandes en los hijos del Señor. Y uno comienza a sentirse así, con ganas de abandonar. Quizás hiciste como Pedro, caíste en pecado y ya te volvés atrás. Dejás de servir por tus propias convicciones y tu corazón se empieza a apagar. En vez de buscar ayuda, en vez de venir a decir, pastora, líder, mentora, mire, me mandé esto, ¿cómo hago para solucionarlo? Empezás a retroceder. Dejás que el pecado te invada, que te aparte de la presencia de Dios. Te comenzás a llenar de culpa porque sabés que hiciste mal. Entonces, como sabés que hiciste mal, sabés que Dios está enojado con vos. Pero Dios no se enoja. Dios todo el tiempo está esperando que haya un arrepentimiento en nuestro corazón, porque Él está mirando lo que Él ya tiene designado para vos. Él no te está viendo ahora cómo estás, qué estás haciendo. Él está viendo tu futuro. Cuando ya te conviertas en pastor, en líder, en mentor. Dios está mirando siempre más allá de lo que puedan mirar nuestros ojos. Pedro tenía miedo de que después de esa escena con Jesús, mirándose cara a cara y escuchando el Padre que lo negaba, que Jesús no lo iba a querer volver a ver más. ¿Cómo nos pasaría a cada uno de nosotros si alguien de nuestro entorno que amamos tanto nos da vuelta la cara, nos traiciona? ¿Qué haríamos nosotros con ese Pedro que traiciona? ¿Actuaríamos igual que Jesús? ¿Qué haríamos nosotros? Pedro se fue llorando de ahí con culpa, resentimiento, tristeza, quizás avergonzado de que nadie más lo reconociera, porque sabía lo que había hecho. Y habrá pensado Pedro, ya está. Tuve la oportunidad, 2 oportunidades me dio para que lo deje de negar, y sin embargo, mi miedo, mi inseguridad, querer conservar mi vida, no me permitió reconocer públicamente que Él era mi maestro, que Él era mi amigo, que Él me eligió a mí para poder hacer cosas grandes, que Él había confiado en mí y yo le fallé. Pedro habrá pensado como cualquiera de nosotros, que Jesús le soltó la mano, y habrá pensado que le hizo la cruz como hacemos algunos de nosotros. No, esta no la perdono ni ahí. Con lo que me hizo, no, nunca más. Eso pensó Pedro. Pero Jesús estaba en otra. Jesús estaba glorioso ahí en la cruz, sabiendo que sus últimos minutos de vida llegaban para vivir algo nuevo. Eso nuevo que Él estaba a punto de vivir
era lo que Dios soltaría para nosotros, lo que está soltando ahora para nosotros. En cada reunión, cada vez que venís a este lugar, para recibir la presencia de Dios, para que se te suelte el perdón, la misericordia, la sanidad. Jesús estaba en otra, mientras Pedro estaba perturbado, ahí en medio de su culpa, de su angustia, de su tristeza. Mientras Pedro vivía en esos días de muerte de Jesús, con miedo de haberlo perdido todo, frustración, tristeza, por haberle fallado al mismo Dios, Dios preparaba en los cielos algo grande para él. Hoy, a través de esta palabra, quiero que el Espíritu Santo te saque de ese lugar de tinieblas, te saque de ese lugar de perturbación. Si estás alejado de la presencia de Dios, si hubo algo que te alejó, un pecado, la duda, cuando rechazás tu ministerio, cuando decís, no, esto no es para mí, el liderazgo no es para mí, no, el cantar no es para mí, me puso la pastora, me puso mi abuela. Estás rechazando a Jesús. Pero hoy Dios quiere sacarte de ese lugar. Quiere que reconozcas que hay un verdadero llamado de parte de Dios para tu vida y que lo tenés que alcanzar, sí o sí o sí. Que no hay nada que se pueda interponer en lo que Dios se ha soltado en tu vida antes de que nacieras. Hoy el Señor quiere sellar lo que ha soltado dentro de tu vida. Jamás te soltaría la mano, dice en Isaías 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima. En otras palabras, dice que eres una persona valiosa para Él. Dice que eres digna de aprecio. Él te valora muchísimo. Que vos no te valores ya no es culpa de Jesús. Decirle al que tenés al lado, te tenés que aprender a valorar como te valora Jesús, a través de su palabra y a través de su corazón. Ahí en Isaías 49:15 dice la palabra de Dios: jamás puede una madre olvidar a un niño de pecho. Pueden sentir amor por el niño al que dio a luz, pero aún si eso fuera posible, yo no lo olvidaría a ustedes, dice el Señor. No hay nada que te separe del Señor. Cuando hay una adversidad, cuando hay un pecado y hay arrepentimiento genuino en tu corazón, la mano del Señor se extiende nuevamente y hay una unidad entre ese amigo ejemplar nuevamente, y en tu vida todo cambia por el amor de Dios. Pedro estaba envuelto en la culpa y esa culpa lo hacía pensar. Cuando pasamos por procesos, somos pocos los que nos arrodillamos al Señor, le pedimos que saque todo eso que está enfermando nuestro corazón y le pedimos dirección. Es muy común y es algo natural. Cuando estás enojado, dejas que el enojo te envuelva. Somos humanos, yo también lo hago. No es que me peleo con el apóstol y digo, ay Señor, tócalo. No, tócalo nada. Si le puedo dar una, mejor. Porque somos así. Todos somos así. Pedro necesitaba recibir el perdón de Jesús. Ese perdón que necesitaba, Él mismo lo dio por perdido. Jesús no vino a juzgarlo ni a reclamarle nada. Son cosas que comienzan a surgir en nuestra mente cuando cometemos un error, cuando le fallamos al Señor. Pedro habría huido avergonzado de ese lugar donde estaba. ¿Quién no se sintió alguna vez así? ¿Quién no se sintió avergonzado conociendo la palabra de Dios y haciendo otra cosa de lo que la palabra dice? Quizás, como hemos visto ahí en la escena,
Pedro tuvo ese momento de que se arrepintió. Que a todos nos pasa, siempre nos mandamos una y ya cuando terminamos de mandar, ¿para qué dije eso? ¿Para qué habré hecho eso? El otro día ahí me mandaron un mensaje 2 ministros de Dios. Se encontraron por ahí y se hablaron mal. Estaban medias turbadas, medias con miedo. Y las dos, iban leyendo las dos al mismo tiempo. Parece que las dos llegaron juntas cada una a su casa. Y estaban, pastora, no sabes qué. Me encontré con tal y le hablé mal. Y después viene escucho el audio de la otra. Te quiero contar antes que te enteres por otro lado, dice. Estábamos hablando y me enojé y le grité. Y saben que las dos hablaban lo mismo. Yo con carita, enviando carita, sticker, me encanta. Así que mientras ellas estaban pasándola mal, yo me reía porque a las dos le estaba pasando lo mismo. Porque conocían la palabra de Dios. Porque sabían que hicieron mal las dos, pero al instante el Espíritu Santo les hizo sentir que hicieron mal. Yo me gozaba y me reía de ellas a la vez. Por esa convicción. Porque fue una prueba para ellas. Un momento de crisis donde quizás tendrían que haber dicho, bueno, te perdono. O bueno, discúlpame por tal cosa. Pero le saltó la carne de Pedro y empezaron a los gritos pelados, creo que en una vereda. Y las dos terminaron llorando en sus camas. Me contaban, me relataban el hecho y yo me mataba de risa. Y tenía ganas de reenviarle el audio de una a la otra, pero ya era un montón. Y les dije, ustedes saben lo que tienen que hacer. Las escuché nada más. Y creo que a Pedro le había pasado lo mismo. Al instante de que negó al Padre, al instante de que negó esa promesa, habrá sentido, ¿para qué dije eso? ¿Por qué no hice otra cosa? ¿Por qué no hice tal otra? Pero sintió esa convicción en su corazón. Y esa convicción, hasta que no fue puesta por obra, no lo dejó en paz. Porque uno no es que dice, me peleo con alguien y digo, estuve mal. Le dije esto, bueno, me arrepiento, Señor, en el nombre de Jesús, y ya estoy libre, ya ando como gaviota en el aire. No, uno le queda ahí algo en su corazón. No, hice mal. Seguro que ahora la pastora me va a decir que le pida perdón cara a cara. Seguro que la pastora me va a mandar a hacer esto o el otro porque hice tal cosa. No, y es el Espíritu Santo. Esa es la convicción de error y pecado que el Espíritu Santo nos da. Pedro habrá dicho, ¿cómo arreglo esto? ¿Qué hago ahora? Seguramente ya está muerto. ¿Cómo le digo que me arrepiento en cuerpo, mente y alma? Pensó que ya no tenía oportunidad de arrepentirse y de decirle al Padre que había actuado mal. Y muchas veces nos quedamos con eso, con ese Jesús muerto, al que no podemos hablarle nunca más cuando estamos en pecado, cuando estamos en error, cuando estamos cansados. Y decimos, no, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a Jesús cuando oro? ¿Que no quiero servir más? ¿Que no quiero ir más al hogar feliz? ¿Que no quiero ir más a la iglesia? ¿Que no quiero ministrar? Y se lo tenés que decir. ¿Quién te va a ayudar si no? Porque todos esperamos de un líder, de un mentor, de la pastora, del apóstol. Pero la relación con Jesús tiene que crecer en tu intimidad. Vos tenés que aprender a escuchar y a hablar con Jesús dentro de tu cuarto, en tu baño, como lo hago yo.
Tenés que tener esa comunión con el Señor y decirle las cosas que te pasan realmente. ¿Quién mejor que Jesús que te pueda decir, si te equivocaste, yo te perdono? Si estás arrepentido del camino que estás llevando, yo te puedo perdonar. ¿Quién mejor que Él de venir a buscar un líder que te confirme que sos perdonado o no? Si no sabes que Dios te puede perdonar cualquier cosa que hagas, no conoces a Jesús. Si no tenés la valentía de confrontar ese error, sabiendo que Jesús te puede perdonar, si hay arrepentimiento genuino en tu corazón, no conoces a Jesús. Pedro huyó de la presencia de Dios, del mismo Jesús. Y eso hacemos nosotros, huimos de su presencia. Sabemos que hicimos algo mal y ya no oramos. Nos castigamos nosotros mismos. Nos alejamos nosotros mismos de su presencia. Corremos hacia otro lugar donde creemos que Jesús no está. Pero Jesús está en todos lados, iglesia. Jesús está en la calle, en el colectivo, allá donde vas a estudiar, en el cuarto donde te encerrás poniéndote los auriculares para no escuchar a nadie. Jesús está ahí. No te podés escapar de la presencia de Dios. La culpa es un sentimiento acusador y se traduce en tristeza, en remordimiento y en frustración. Esto le había pasado a Pedro. Al sentir la culpa, todo eso vino sobre su corazón. Sucede porque sabíamos que debíamos hacer algo y no lo hicimos. O también aparece la culpa cuando hacemos algo que no debemos hacer, como le pasó a estas muchachas. Pedro escapa de la presencia de Jesús por sentirse culpable por lo que había hecho. Le había fallado al mismo Dios, a su maestro, al que le había enseñado por 3 años todo lo que sabía del reino de los cielos. Y hay personas aquí que están atadas a esa culpa, que han menguado en sus ministerios, porque hay algo en sus vidas que ustedes saben que no anda bien, que no está bien. No sé si son relaciones familiares, con tus hijos o en tu matrimonio, o con tus líderes, con tus pastores, pero te hacen sentir un poco indigno. Y esa culpa no deja avanzar ni proyectar tu ministerio, hacerlo explotar. Nosotros con nuestros sentimientos anulamos el propósito de Dios muchas veces, porque nosotros los hijos de Dios no debemos manejarnos por sentimientos, sino a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hoy el Señor te quiere desatar. Hoy el Señor te quiere limpiar. Hoy el Señor quiere hacerte libre para que puedas vivir al 100% ese ministerio, esa asignación que ha decretado años atrás sobre tu vida. Hoy Dios quiere arrancarte de ese lugar de oscuridad, el mismo donde se encontraba Pedro, apartado de la presencia de Dios. Y muchos quizás dicen, no, yo no me aparté de la presencia, yo vengo a todas las reuniones. Quizás falte a una por semana, pero eso no es apartarse de Dios. Pero no orás. Pero no buscas la presencia de Dios. Porque no te quebrantás en tu habitación y en tu casa. Porque solamente adorás, ponés la música fuerte mientras lavás los platos y pensás que eso estremece el corazón de Dios. Pero eso es una mentira. Te alejás de la presencia cuando por un día entero no abrís la Biblia y lees algo de parte de Dios. Porque no todos los días te levantás y le agradeces al Señor por tu vida, por tu casa, por tu familia, porque tenés muchas cosas que hacer más importantes que esa. Pero hoy Dios quiere
que renueves esa relación que tenías con Él. Esa que te hizo alcanzar el primer amor. El que te hacía sentir que lo podías hacer todo por Él. Incluso lo hacías. Salías a las calles, salías con tu hogar feliz. Hablabas a todo el mundo, a tu familia. Orabas antes de comer, ahora que no venga ningún de tus parientes a cargarte, que tenemos que orar antes de comer porque no lo hacemos. Y esa amistad se fue destruyendo por la culpa, por la vergüenza. Pero hoy Dios quiere arrancarlo. Aquella mujer que narra la historia en la Biblia, de aquella pecadora, Jesús le dijo: ni yo te condeno. Muchos tienen miedo de que Jesús no perdone sus pecados, sus fallas. Y Jesús a aquella mujer le dijo: vete y no peques más. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió para que nosotros vivamos libres, felices, gozosos. Y hoy Dios quiere arrancar esa culpa de tu vida para que recibas un perdón genuino. Dice ahí en el versículo 7: pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué hizo esa diferencia con él? ¿Porque era el más mejor? No. Porque desde el momento que Pedro le da la espalda a Jesús, no pasó los mejores momentos de su vida. Ella se había arrepentido en su corazón de lo que había hecho. Avísenle también a Pedro, dice la palabra. Y eso fue lo que todos escucharon y se dieron cuenta de que el perdón ya había sido soltado sobre la vida de Pedro. Que Jesús ya lo había perdonado. Y había mandado un ángel ahí a la tumba, dice la palabra. Había ángeles que sabían que Jesús ya había perdonado a Pedro. Que no le importó la traición, que no le importó el rechazo, que no le importó que lo habían negado. Ya había un ángel asignado allí para avisar que le digan a Pedro también. ¿Y por qué también a Pedro? Y yo me pongo en el lugar de Jesús unos momentos para poder relatar este devocional. Y lo veo a Pedro. Avísenle también a Pedro porque seguro él piensa que yo no lo perdoné. Avísenle también a Pedro porque seguro que él piensa que yo no lo quiero volver a ver. Era el mismo Jesús que había sido traicionado por él que mandaba llamarlo. Pero todos sabían ahí en el cielo que había un perdón que había sido soltado sin que esa persona pudiera enterarse. Así pasa con nosotros. Así pasa con nuestras vidas cuando nos mandamos algo y le pedimos perdón a Dios y somos los últimos en perdonarnos, porque Jesús ya soltó el perdón sobre nosotros. Este mismo mensaje que viene de parte del cielo para Pedro también viene de parte del cielo para tu vida. Y este mensaje tiene un nombre, así como tuvo el nombre de Pedro. Hay un ángel en esta noche llevando un mensaje a esta iglesia que te dice: avísenle también a María, a Juan, a Patricia, a Lorena, Samaya, que díganle que yo ya lo perdoné. Avísenle. Hay un mensaje de parte del cielo que Jesús quiere entregarte en esta noche. Recibe el perdón de Dios. Ese mensaje, el perdón de Dios que se suelta sobre tu vida. Dice la palabra en Jeremías 15:19: si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca.
Hoy Dios quiere que saquemos eso vil que hay en nuestro corazón. Esa falta de perdón, ese enojo, no sé qué es. Pero hoy Dios quiere a un remanente en santidad. Ese remanente que le dice siempre que sí a Jesús. Ese remanente que no pone excusas para venirlo a servir. Ese mensaje de parte del cielo quiere que se suelte sobre tu corazón para que comiences una nueva temporada viviendo en las manos del Señor. Y por último, Pedro creía haberlo perdido todo. También aún ese propósito que había sido asignado de parte de Dios para su vida. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 11, la palabra dice que Pedro lo había dejado todo por seguirlo a Jesús. Dejó su casa, su familia, porque creyó en Jesús. Quizás pensando que sus sueños se cumplirían, que se harían todos realidad por estar junto con Él. Y creyendo también que su familia iba a ver los milagros que Él también veía. Seguramente soñó con una familia feliz, con una familia restaurada, que con Él iba a tener un buen trabajo, como lo soñamos todos y anhelamos todos. Pero cuando murió Jesús, para Pedro todo se había acabado. Sus sueños también se habían muerto con Él. Cuando Jesús muere, dice la palabra que Pedro vuelve a la pesca. Pedro vuelve a ese lugar donde Dios lo había sacado la primera vez. Y muchos hacemos eso. Cuando negamos a Jesús en nuestras vidas, comenzamos a retroceder a ese lugar de donde Dios nos sacó. Inconscientemente, el enemigo nos va empujando para que retrocedamos. Porque el enemigo no te quiere dejar avanzar. El enemigo está en tu mente, en tu corazón, impidiendo todos los días de tu vida que vos cumplas el propósito que hay en tu vida de parte de Dios. Él se toma el trabajo de levantarse más temprano que vos para calcular qué te puede hacer errar o pisar el palito para que empieces a retroceder. Porque muchas veces el enemigo trabaja más que nosotros, ora más que nosotros y ayuna más que nosotros. Pedro vuelve a ese lugar de donde Dios lo había sacado. Vuelve a la depresión, vuelve con esa culpa, con ese remordimiento. Pierde las esperanzas, pierde la fe. Sin Dios, si yo le acabo de fallar, ¿quién me puede esperar a mí el día de mañana? ¿Cómo va a ser mi vida sin Él? Todos lo sabemos. Nadie puede salir de este lugar diciendo, no, yo dejo la iglesia, dejo a Dios, yo sé que voy a vivir más feliz que nunca. Nadie puede decirlo cuando conoce realmente al Señor. Muchos vuelven atrás, regalando ministerios al mismo diablo. Ese ministerio que te dio Dios, en el que te enseñó a caminar, en el que te enseñó a orar, en el que te enseñó a sanar cada herida de tu corazón y sanar a otros. Muchos dejan ministerios apagándose, dejan que el fuego de Dios se comience a apagar para darle la mitad de lo que le daban al Señor. Ministerios que te enseñó a vencer obstáculos, ministerios que te dieron grandes victorias. Eso lo regalamos, menguamos, también negando a Jesús. Pero esta noche hay algo especial de parte del cielo para tu vida. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro que Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo van a ver tal como les dijo. Jesús ya sabía, le había dicho a sus discípulos que se iba a volver a encontrar con ellos. Pero aún así fueron todos
todos los que se fueron cuando Jesús estaba siendo azotado y crucificado. Imaginen esa escena. Había un ángel en la tumba esperando a mujeres, esperando ansiosa que vengan a darle el mensaje que Jesús le había dado para ellos. Jesús mismo lo había mandado a llamar a Pedro por algo especial que había con él. Imagínense esa escena, los cielos abiertos, esperando a esas mujeres que vengan rápido a aromatizar el cuerpo de Jesús. Y a sorpresa de ellas, la tumba ya estaba abierta, la piedra ya estaba corrida. Y cuando lo vieron a ese joven vestido de blanco, dice que se asustaron, pero el ángel estaba más contenta que ellos. ¿Qué buscás a Jesús de Nazareno? El que murió. Mirá aquí resucitó, mirá el lugar donde lo pusieron, está vacío. Pero me mandó a decir algo. Y te lo quiero contar porque ya no aguanto más. Dice, el ángel era remanentiano, como las mujeres remanentianas. Todos esperando que ese momento aconteciese, porque ya sabían lo que iba a pasar con Pedro. Ya sabía que era el fundador de las iglesias, pero Pedro en ese momento todavía estaba perturbado, lleno de culpa, de angustia, de tristeza. ¿Qué hice con el Señor? Si Él me pudiera dar una oportunidad, si volviera el tiempo atrás, esta vez no lo negaría, habrá dicho. Pero había ángeles allí, había ángeles esperando, un cielo expectante, ahí en medio, mirando esa escena, mirando la tumba de Jesús, el encuentro del ángel con esas mujeres que llevarían ese mensaje tan esperado. Y díganle también a Pedro. Del otro lado, Pedro, casi moribundo, con culpa, con angustia, con tristeza. Pero los ángeles estaban esperando que le llegara ese mensaje para que sea libre. Y este mensaje del cielo es enviado a tu corazón para que vos seas libre en esta noche. Hay un cielo expectante. Hay ángeles enviados por el mismo Dios para hacerte llegar un mensaje directo a tu corazón, para que seas libre de toda culpa, de todo remordimiento, de todo dolor que hay en tu corazón, para que dejes eso que tanto afecta a tu ministerio, tu propósito, y que ese ángel venga de inmediato a reposar ese mensaje de poder sobre tu corazón, como lo hizo con Pedro. Ese mensaje cargaba el perdón de Dios. ¿Cuántos necesitan ser perdonados esta noche? Amén. Ese mensaje carga poder, porque no solo desataría la vida de Pedro, sino la de toda una humanidad. Llegaría la sanidad del corazón de Pedro. Jesús no se había quedado con la traición. Jesús no se había quedado con el dolor del rechazo, como muchas veces nos quedamos nosotros. Quizás eso es lo que tengas que soltar en esta noche. El dolor a la traición, el dolor al rechazo. No se quedó en el terror, en el error de Pedro. Jesús ya estaba pensando en todo lo que iba a seguir haciendo con él. Jesús es un amigo ejemplar que nunca te deja abandonado. Él sabe cuando le fallamos, aun cuando no soltamos de nuestra boca alguna palabra. Él sabe lo que sentimos en nuestro corazón. Pero llegó un momento crucial. Llegó el momento de la resurrección, la nueva etapa en la vida de Pedro. ¡Maestro!
¿Cómo me arrepiento de haberlo negado? ¿Cómo me arrepiento de haber dicho que no lo conocía? Si tan solo pudiera volver el tiempo atrás. Maestro. Si tan solo... De nuevo, maestro. Perdóname, maestro. Estoy arrepentido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Dónde estás? ¡Pedro! Él regresó por nosotros. Él cumplió su promesa. ¿Cómo? Y para mí también. Sí, Pedro. Él regresó por ti. Él te ama, Pedro. Yo lo negué. Él te ama. No, maestro. 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 El perdón de Dios se había soltado sobre la vida de Pedro y eso quebrantó todos los espíritus inmundos que habían rodeado su corazón, su mente, que lo habían apartado de la presencia de Dios. Un cielo expectante. Y cuando el diablo creyó que había terminado con Pedro, esa primera etapa de la iglesia, donde íbamos a ser parte también nosotros, le dio un cachetazo Jesús al mismo diablo y mandó a pedir, no solo a través del cielo, sino a través de la palabra de Dios, donde muchos, millones de personas la leen, donde dice que a pesar de que no niegues, a pesar de tu error y tu pecado, Dios te perdona, Dios te perdona, Dios te perdona. Hoy recibe ese mensaje para romper todo aquello que te aparta de tu presencia. Hay un cielo expectante. Aquí hay ángeles con ese mensaje que lo depositan en tu corazón en esta noche. Dios te perdona, Dios te perdona, Dios te perdona. Y una nueva temporada va a comenzar en nuestra vida en el nombre de Jesús. Apláudale fuerte al Rey. Un amigo ejemplar. Jesús te perdona. Jesús te perdona. Porque es tu mejor amigo. Porque Él jamás se apartará de ti. Aunque tú lo dejes, su mano seguirá extendida. Para que cuando haya un arrepentimiento genuino, la venga a tomar nuevamente. Hoy hay un rompimiento espiritual. Hoy hay algo que se soltó de parte del cielo. Un mensaje con tu nombre. A mí. A mí. A mí. Sí, dice el Señor. Llámenlo también a Él. Llámenla también a ella que venga. Que la espero. Que tengo que hacer cosas grandes. Que se deje de hinchar con la culpa. Dios ya está haciendo, creando una nueva temporada para tu vida, para tu casa, para tu familia. Hoy Dios lo cumple, hoy Dios lo suelta, hoy Dios lo suelta. Algo grande para remanente santo. Se va el pecado de tu corazón, porque reconoces al mismo Dios, al mismo Jesús, limpiando, sanando, restaurando. Quiero que te pongas de pie en esta noche.